Bueno, mi invitado es uno de esos orgullos que uno siente de quienes les representan a nivel del mundo, de esa diáspora que salen a poner en alto pues la bandera de República Dominicana y demostrando que son más los buenos. Este joven aún salió de 10 años de la República Dominicana y ya en el día de hoy tiene 2 periodos como concejal en la capital de Estados Unidos, que es la capital política más influyente del mundo, porque bueno, usted dice que la capital del mundo es Nueva York, que eso es en términos económicos, quizás está bueno en Naciones Unidas y todo, pero el mayor centro de poder político del mundo, porque es la capital del imperio, es Washington DC. Estoy refiriéndome a Franklin García, capitaleño, ¿verdad? Capitaleño, capitaleño, capitaleño aquí en la República Dominicana y capitaleño allá en Estados Unidos, en Washington. Y él nos va a contar un poco, bueno, pues cómo se inició todo, cómo partió y qué hace. Él es el representante demócrata. Y la verdad es que es una entrevista que tanto los amigos aquí en el país como esa vasta legión de televidentes que tenemos para toda la comunidad hispana de Estados Unidos, pues lo van a disfrutar. Encantado y muchas gracias por aceptar esta invitación, Franklin. Gracias por invitarme. ¿Cómo no? Bueno, Franklin, ¿cómo se inicia, cómo llega a Estados Unidos y qué hace desde que llega hasta el día de hoy? Sí, mira, yo llegué a Estados Unidos cuando era un joven de 10 años y me situé justamente en la capital americana. Cuando yo llegué a Washington, yo llegué porque mi mamá tenía una visa, ella era una empleada doméstica, Ya, llegó a Estados Unidos y la historia mía es la historia del inmigrante clásico claro. latinoamericano, ¿verdad? Que llega a Estados Unidos con el deseo de superarse, de familia pobre, humilde, y con el tiempo mira muchas oportunidades y Claro. entonces se lanza a ella. Entonces yo empecé en el activismo local y trabajé bastante en lo que es la comunidad inmigrante. Me imagino que primero te formaste académicamente, ¿verdad que sí? Claro, claro, Estudiaste sí, high sí. school allá y todo eso, Sí, yo sí. me gradué de high school, por supuesto. Claro, Tengo una licenciatura en finanzas de una ya, escuela que se llama George Washington y tengo una maestría en economía de una que se llama American University, las dos en ya. la capital. Pero yo siempre, desde pequeñito, desde que yo tenía 14 años, yo siempre estaba involucrado en la política Ya, y tenía un vínculo con la República Dominicana muy cercano. En aquel entonces, en la región, estaba el PRD, ya, claro. muy La época del doctor Peña Gómez. exactamente. Ya, Y de hecho claro. yo tengo varias fotos con él, que tuve el privilegio de conocerlo Así y es. hablar con él y con su esposa Peggy, que la vi hace Claro, pocos días acá. claro, claro. Entonces yo siempre estuve muy involucrado, creciendo, y me integré bastante al trabajo de la comunidad dominicana al principio, porque yo Ya, entendí que eventualmente si yo quería regresar a mi país, pues tenía que mantener el vínculo. claro. Entonces eso nunca se perdió. Pero yo después de que me di cuenta que era un poco limitante trabajar con la comunidad dominicana, expandí el trabajo. Entonces trabajé más con los inmigrantes en general. Trabajo comunitario. Trabajo comunitario, ahí estamos hablando de que los inmigrantes carecen de un sinnúmero de cosas a nivel local, ¿verdad? De viviendas, seguro de salud, todo ese tipo de cosas que se le niega, especialmente Claro. a los residentes locales que vienen de Centroamérica, que es donde está la influencia mayor Sí, allá en la capital. en Hay la muchos capital. salvadoreños en particular. Claro, Y algunos de ellos son indocumentados, entonces tienen necesidad especial. claro, Hay que abocar por ellos, cabildear por ellos más todavía. claro. Entonces, una vez que yo me pongo y trabajo con la comunidad inmigrante, en la capital americana la población latina no es muy grande. Llega a un 15% de la población. Entonces usted, por ejemplo, no puede llegar a un cargo político contando con el voto del inmigrante, porque muchos de ellos no votan, ni del latino en general. Entonces usted tiene que llegarle a la masa, al afroamericano,
al anglosajón para usted poder ganar. De hecho, yo me convierto en el 2014 en el primer latino que tiene un cargo político en la capital americana. Cosa que es hasta de vergüenza para nosotros, que lo que vivimos allá, porque sabemos que los aportes de la comunidad latina en Washington llega desde los años 40, cuando incluso teníamos allá a la señora Providencia Paredes, que era la asistente personal de la primera dama Jacqueline Kennedy, que falleció hace poco, recientemente. Hace poco. Yo, Así de hecho, es. yo fui que le di una honra a ella cuando ella falleció, y usted se da cuenta que los aportes de los inmigrantes llega de mucho tiempo atrás. Entonces nos toca a nosotros esperar hasta el 2014 para tener una persona en un cargo político. Es un poco vergonzoso como comunidad para nosotros, pero de hecho la cosa es que se dio y aquí estamos. Entonces yo me convertí en el representante en sombra ante el Congreso americano, Explícanos eso, a Washington D.C. Porque, por ejemplo, uno dice en Inglaterra, uno conoce lo que es el gabinete sombra, pero el gabinete sombra es el partido opositor que siempre pone pues, por cada ministro, por cada funcionario, le ponen a una persona que es el encargado de contestarle y todo, pero este no es el caso. El caso es que tú eres un funcionario electo y entonces tú representas a Washington ante el Capitolio, pero diríamos como sin derecho al voto, ¿verdad? Así es. El concepto de miembros del Congreso en sombra se va al inicio del país. Yeah. En el 1796, casi al inicio del país, sí, el territorio que se llama hoy el estado de Tennessee, comenzó un concepto, porque ellos eran un territorio y ellos querían ser anexados a la Unión. Había un procedimiento de espera para ser agregado como Estado. La estadidad es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un Estado, la Constitución te da a ti condiciones que no te la da como territorio. Claro. Entonces, muchos de estos territorios en los que el país iba creciendo tenían que tener un procedimiento para ser anexado oficialmente. El Estado de Tennessee se desesperó porque vio que trataron de ser añadido y se estaba dilatando demasiado. Entonces lo que ellos hicieron fue, ellos dijeron, nosotros vamos a declarar nuestro Estado, vamos a hacer todo lo que se requiere de un Estado, vamos a crear una constitución de un Estado, vamos a definir nuestra frontera, incluso vamos a elegir nuestros miembros del Congreso, lo que nos tocaría a nosotros. Y una vez que tengamos esas condiciones, vamos a ir al Congreso americano y le vamos a exigir la estadidad. Y de hecho, así hicieron. Dice la historia que eligieron a 2 senadores y que ellos galoparon hasta el Congreso desde el territorio de Tennessee, se imagina cuántas millas estamos hablando, y llegaron al Congreso americano y tocaron la puerta y el portero abrió. Y cuando ellos vieron, los 2 senadores entraron adentro, agarraron y dijeron, búsquenos un sillón que nosotros no nos vamos de aquí hasta que nos resuelvan el problema de estadidad de Tennessee. Y así pasó. Le pusieron físicamente 2 sillones, la historia dice, y hoy en día hay una estatua en el Senado del senador Blunt, justamente, que fue el primer senador del estado de Tennessee, cuando le dieron la admisión como estado. Entonces, nosotros, los territorios que vienen más tarde, exitosamente han visto 5 estados que han usado la misma estrategia de exigir la estadidad y no esperar que se la den. Entonces estados como por ejemplo California, los más recientes estados, el 48, el 49 y el 50, Hawái y Alaska. Alaska obtuvo la estadidad de la misma forma. El modelo que está siguiendo Washington D.C. es exactamente el mismo. Lo estamos declarando Estado, tenemos una constitución, hemos definido el parámetro del Estado nuevo y elegimos nuestros representantes igualito como eligen todos los representantes al Congreso Nacional. ¿Cómo no? Y entonces ustedes tienen voz ante el Congreso federal y obviamente lo que no tienen es derecho al voto. Claro, entonces hay un sinnúmero de limitantes. Por no ser Estado, no es solamente no tener voto. Mucha gente lo mira solamente desde esa perspectiva, ¿verdad? Ustedes no tienen
miembros votantes Ya. en el Congreso americano, pero en realidad la estadidad le niega a los ciudadanos un sinnúmero de otras cosas, no solamente la representación en el Congreso, en el Parlamento Nacional, sino que también, por ejemplo, le niega un sistema judicial autóctono, o sea, del Estado. Ok. El sistema judicial de la capital americana es parte de la red federal. O sea que si usted, por ejemplo, es encarcelado o comete un crimen en la capital americana, usted puede terminar sirviendo su sentencia en Texas, en Nueva York. Porque lo juzgan con las leyes federales. Exactamente. Okay, y, por ejemplo, las porque leyes... Washington lo que es un distrito federal, ¿verdad que sí? O sea, no, Así lo definió la no es un Constitución. estado per se. Así es. ¿Cómo no? Y están luchando para ser estado, además de ser la capital, de ser el distrito federal. ¿Tienen esas expectativas o no? Eso he estado luchando por muchos años. Okay. Por muchos años he estado luchando justamente para eso, porque nosotros entendemos que solamente se puede adquirir la igualdad de sus ciudadanos a través de la estadidad. Si usted, por ejemplo, no consigue la estadidad de Washington y usted se muda, pues vamos a decir de Nueva York a Washington, usted pierde de todo lo que tiene que ver con ser un ciudadano completo, usted pierde mucho de eso. Ya usted no es un ciudadano completo. Usted es un ciudadano de segunda clase solamente por tomar residencia en la capital americana. Mira qué paradoja de la vida. Y uno que piensa que donde está el centro político más importante del mundo, entonces uno creería que tiene mayores ventajas que cualquier otra parte del país. Y sin embargo no es así. Entonces te vincula al Partido Demócrata, ¿verdad? Así es, sí. Así es. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no al republicano? Mire, tradicionalmente el Partido Demócrata le ha abierto las puertas a las minorías. Estamos mirando actualmente un Partido Demócrata que no solamente tiene esa tradición, pero que ahora está haciendo lo mayor, mientras que lo contrario ocurre en el Partido Republicano, que son los dos partidos mayoritarios. Sí, claro. Entonces, yo por naturaleza tengo las tendencias también progresistas que afinen esa admiración que sentía por el doctor Peña Gómez desde niño, de esa vinculación, que obviamente una vinculación, una línea del doctor Peña Gómez de progresista liberal, ¿verdad? Entonces eso te marcó la vida ya para cuando llega y para cuando va a entrar a la política norteamericana. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Con quiénes trabajas entonces? ¿Con quiénes trabajas ya en tu radiodiación? No solamente con la comunidad latina, obviamente el Parlamento tiene sus especificaciones, los concejales y todo, pero bueno, más allá tienen que tocar puertas, tienen que para grupos vulnerables, para... ¿Qué más hace fuera de tus labores oficiales? Sí, entonces una de las cosas que yo hago, yo creo que, y yo entiendo, al igual que mucha gente que estamos trabajando esta lucha, entendemos que una de las cosas que ha estancado de que la estadidad de Washington no se dé, es que mucha gente desconoce de la situación que ocurre. Entonces, por ejemplo, yo me voy a los estados como a Iowa, me voy, por ejemplo, a Vermont, todos esos estados que están fuera de la región este del país. Y uno habla y me presento como el representante ante el Congreso americano de Washington, D.C. Ellos piensan, ellos no saben, ellos desconocen de la situación que existe en Washington. Ellos creen, así igual que posiblemente que tenemos más acceso y más privilegios. Yo me estoy desayunando ahora. Eso es igualmente ocurre con los nacionales allá. Mucha gente fuera de la capital americana piensan que Washington no solamente tiene representante completo, sino que tiene representante con más acceso. Y la verdad, eso pensaba yo. Y eso no podría ser más lejos de la verdad, ¿verdad? Entonces, otra cosa que la gente piensa es que en la capital americana, ellos piensan, bueno, eso es un distrito federal, ahí lo que hay un paquetón de burócratas que, por ejemplo, en el día se llena la capital de trabajadores, gente que van a trabajar, y en la noche eso se convierte en una ciudad fantasma. De hecho, los candidatos presidenciales siempre atacan esa burocracia de Washington, siempre ese es un discurso. No vamos a Washington a
a dar esa burocracia, tenemos que poner de relieve los demás puntos del país. O sea, atacan, lo he escuchado, candidatos atacando la burocracia de Washington, candidatos de allá a la presidencia de Estados Unidos. Claro, y la realidad del caso es que la capital americana es casa de más de 700,000 habitantes. Eso es más que por lo menos 2 estados actualmente. Y está en su población, está compitiendo con alrededor de 2 estados más que tienen población menos de 1 millón de habitantes, como South Dakota, North Dakota, Delaware, todos esos estados pequeños, Rhode Island, que no son estados muy grandes, tienen una población también de alrededor de 1 millón de habitantes. Entonces, Washington en realidad es una ciudad muy local. Tenemos más de 122 vecindarios, hay sistema escolar público. Tenemos todas las condiciones de ser un estado. Todo lo que los estados hacen lo tenemos, solamente no tenemos la oficialidad de ser un estado. Entonces por eso nos niegan un sinnúmero de cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, solicito el permiso del concejal de origen dominicano en Washington, D.C., Franklin García. Él es demócrata. Vamos a un corte y ya vamos a regresar con la parte complementaria de esta muy interesantísima entrevista. Pausamos.